yo quisiera que tú en esta mañana tomaras esta promesa en tu vida, te apropies de ella. Digas, Señor, has comenzado una obra en mí para terminar esa obra en mi vida. La perfección de esa obra en nuestra vida es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y sin duda alguna, muchos están aquí en esta mañana. Y a veces no tenemos un gran currículum para mostrar de logros y éxitos en nuestra vida. Quizás es porque construimos nuestra vida de una manera en la cual a Dios le cuesta bendecirnos. No somos tan fuertes como aparentamos. No tenemos ese testimonio limpio y perfecto que a veces mostramos a los demás. Una cosa es lo que somos hacia adentro o dentro de nosotros, otra cosa es lo que manifestamos hacia afuera. Y va a hacer una obra en ti para perfeccionarte hasta el día de Jesucristo, para que seas como Dios quiere que seas y en la manera en que Dios quiere que te muevas. Y la meta en nuestra vida debe de ser esa. Pero eso solo puede producirse en nuestra vida cuando nosotros tenemos comunión con Dios. Mucho más que estimular el servicio en nuestra vida, que es una prerrogativa que usamos constantemente en nuestra vida como cristianos, lo que Dios más quiere estimular en nosotros es nuestra comunión con Él. Que tú le conozcas personalmente en tu vida. No que el conocimiento que tú tienes de Él sea un conocimiento por lo que has oído de otros o lo que has visto en otros. Porque ese es un conocimiento de segunda mano, usado. Tú necesitas tener tu experiencia personal en tu vida, tú, personalmente, dentro de ti. Y de esa comunión y de esa relación que nace de esa experiencia en tu vida, construir una vida delante de Dios, donde Dios pueda otorgarte la gracia de manifestarse en ti. Y eso solo es posible cuando tenemos comunión con Él. Amén, queridos. La forma de mostrar que Dios es real no es testificando de Él, sino mostrando que es real en tu vida por la comunión que tienes con Él. No por lo que muestras a los demás, sino porque esa comunión real y personal en tu vida hace que Cristo esté vivo dentro de ti y los demás puedan percibirlo, verlo en ti. A veces solo mostramos el testimonio de nuestra vida. Decimos esto y lo otro, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, pero no manifestamos esa realidad en nuestra vida. Y esa realidad en nuestra vida solo es posible cuando tenemos comunión personal, íntima, tú y el Señor en tu vida. Valen hace un ratito estaba predicando sobre religión o vida en este templo que somos nosotros. Y Dios lo que más anhela en nuestras vidas, es que seamos templo del Espíritu Santo, sin duda alguna. Él quiere visitarte. Viene desde el cielo con su presencia, como venía a la tienda de David, hecha con pieles de tejón. Era su lugar preferido. ¿Por qué era preferido ese lugar? Porque allí, en el corazón de David, en la presencia de Dios sobre aquel lugar, se manifestaba el olor fragante a Jesucristo en la vida de David. Y tú y yo debemos de anhelar eso en nuestra vida. Que donde tú estés, no Dios esté contigo, sino Dios esté en ti. La presencia de Dios en tu vida. Amén, queridos hermanos. Vamos a leer bien el Evangelio de Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían
para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y le recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de que Jesús se había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos a un grupo de personas que seguían a Jesús. Parece que la prerrogativa de nuestra vida es que tú y yo tenemos que seguir a Jesús. El gran conflicto que tenemos a veces en nuestra vida es que no todos los que dicen que quieren seguir a Jesús lo logran en su vida. Y aquí vemos este grupo de personas que habían quedado sorprendidas al ver a Jesús hacer aquellos milagros. No solo hacían milagros de sanidades en los cuerpos de las personas, sanaba sus cuerpos, sino que multiplicaba los peces y los panes y se preocupaba de que aquel grupo de personas tuviese el alimento suficiente para poder cubrir sus necesidades. Pero eso no es suficiente para seguir a Jesús. Muchas veces en nuestra vida personal la única experiencia que tenemos con el Señor en nuestra vida y le seguimos por eso es porque hemos visto las señales que hace o en nuestra vida o en la vida de otros, porque suple nuestras necesidades personales en nuestra vida. Pero eso no es suficiente motivo de peso en nuestra vida para que podamos seguir a Jesús en el camino. Necesitamos mucho más que eso en nuestra vida. Tú no puedes convertir tu vida solamente en esa experiencia en que Él manifiesta su poder sobre nuestras vidas, pero no alimenta nuestro interior, no tenemos comunión con Él. Este grupo de personas habían quedado impactadas, impresionadas, como nos pasa muchas veces a nosotros, cuando vemos la gracia de Dios manifestarse en medio de nosotros. Y a todos se mueve el Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos seguir a Jesús. Pero a Jesús no le podemos seguir por lo que recibimos de Él. A Jesús solamente le vamos a poder seguir por lo que Él nos revela en nuestras vidas. Y muchas veces esa es la gran carencia que tenemos en nosotros. Conocemos la Biblia, entendemos el Evangelio, queremos seguir a Jesús, pero a Jesús no le puedes seguir solo por lo que de Él recibes. Dios nos da para que nosotros le sigamos. Dios quiere manifestar en nuestras vidas y que realmente podamos seguir a Jesús por lo que Él se revela en nosotros, por lo que Él da de alimento para nuestra vida. Muchas veces el Señor quiere ir más a fondo con nosotros y pretende en nuestra vida que cuando le seguimos a Él tengamos claro dentro de nosotros que aun sin esas manifestaciones de su presencia en nuestra vida, vamos a tener que seguir en esa dirección que Dios nos marca para hacer las cosas. Muchas veces cuando hay personas que no ven la mano de Dios en su vida, o Dios deja de proveerles o de suplirles, o de ver manifestaciones de la gracia de Dios alrededor, se frustran. Y dejan de acudir a los cultos, dejan de venir a las reuniones, dejan de tener comunión con Dios. Y nosotros no podemos seguir a Jesús por lo que vemos que Él hace, sino por lo que Él va haciendo en nuestras vidas cada día. Porque solo podemos estar firmes y constantes en la voluntad de Dios, creciendo en Él, cuando Él está actuando en nuestra vida.
Es un engaño muchas veces en nuestro corazón el ver la manifestación de la gracia de Dios a nuestro alrededor. No es que sea un engaño en sí mismo, sino que pensamos que a Jesús le podemos seguir solo viendo esas cosas. Y a Jesús no le podemos seguir viendo esas cosas. Si hiciéramos una estadística en la iglesia de quienes continúan desde el año pasado hasta hoy, quienes se bautizaron el año pasado y hoy están con nosotros, muchas veces nos sorprendemos de cuántas personas, aun habiendo visto el reflejo del Señor en sus vidas, destellos de que ha habido el nacimiento de una nueva vida espiritual en ellos, vemos que ya no siguen a Jesús. A veces somos como un espejo, reflejamos, pero no asimilamos nada en nuestra vida. Eso es lo que hace un espejo, refleja nada más. Y nosotros tenemos que asimilar la palabra de Dios en nuestra vida. Nuestra experiencia personal no es para ser únicamente algo que va y viene en nosotros, sino que lo que asimilamos en nuestra vida, el reflejo de la luz que hay en nosotros tiene que ser por lo que asimilamos en nuestra vida, no por lo que reflejamos. La luna es un astro que no tiene luz propia. La luz que refleja la luna que tú ves en 4 fases en el cielo, en los periodos en que el sol da sobre ella, no significa que eso genere vida. El único astro en nuestra órbita es el sol. El sol sí genera vida. Si no existiera el sol, si el sol se apaga la vida humana y la vida animal. Los árboles y las flores dejarían de existir. A veces el cristianismo es eso, es un reflejo. Pero ese reflejo no es de luz propia, sino es de luz apropiada de otro. La luz que hay en nuestra vida tiene que ser como consecuencia de lo que tú asimilas en tu vida personal, de tu comunión con Dios, de la presencia de Dios en tu vida, de la palabra de Dios en tu vida. Y de esa manera podrás generar vida. La luna no puede generar vida, es un astro muerto. Y por mucha luz que refleje sobre ella, sigue siendo nada más que un reflejo no de sí mismo, sino de otro. Y nosotros tenemos que tener luz propia en nuestra vida. Y eso solo es posible cuando asimilamos la verdad, la palabra de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios en nosotros, todas esas manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida que son como consecuencia no de un reflejo forzado. A veces buscamos la postura, el acomodo, el lugar en el cuerpo que nos produce más luz en nosotros. Pero en realidad lo que está mostrando es nuestras carencias en nuestra vida. Porque eso no se sostiene con el tiempo. Las personas que dejan atrás a Jesús, como vamos a ver ahora, son aquellas que solo son un reflejo de sí mismos. No es vida propia generada dentro de ellos. Y ese es el gran desafío que tenemos en nuestra vida. Cuánto de lo que hay en nosotros es reflejo y cuánto de lo que hay en nosotros es vida del Espíritu dentro de nuestras vidas. Amén, queridos. Porque solo vamos a poder seguir a Jesús en el camino. Yo te digo, no es fácil seguir a Jesús. Ayer estábamos con Valeriano, ¿cuándo fue? El sábado. Fuimos a un partido de fútbol. Y una cosa es ver el partido de fútbol por la televisión, que tú ves que parece fácil jugar al fútbol. Es fácil correr en una cancha, es fácil adelantarse a tu oponente y hacerle algún dribbling y chutar a portería y meter gol. Parece fácil, pero cuando yo estaba al pie de campo viendo a las personas jugar al fútbol, digo, no es tan fácil. Una cosa es ver las cosas desde la tribuna, otra cosa es salir a la cancha a jugar. Una cosa es ser cristiano a distancia, otra cosa es empaparte en tu vida personal del llamado de Dios y cumplir con el propósito que Dios que tiene para ti. Es diferente. Yo veo
bueno, no sé, yo la Liga Peruana no la sigo mucho, no sigo, bueno, conozco a algunos, Messi, por ejemplo, que juega muy bien al fútbol. Claro, tú le ves jugar, dices, este tío, digo, hasta yo podría hacerlo. Digo, eso lo decimos. Ahora, hay una larga distancia entre lo que tú dices y lo que tú puedes hacer. ¿Me entiendes esta mañana? Una cosa es ver las cosas desde la tribuna donde todo parece fácil y otra cosa es ir a la cancha a jugar a fútbol. Una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es que el reflejo de nuestra vida no sea una cosa captada, no sea una cosa temporal, sino una cosa permanente en nosotros. Y esa permanencia de la presencia de Dios en nuestra vida es porque tenemos comunión con Dios, personal en nuestras vidas. Y asimilamos la palabra de Dios, porque solo así, de esa manera, podemos seguir a Jesús en el camino. Juan capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De nuevo, sus discípulos le preguntaron a Jesús. Respondiendo Jesús y les dijo, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 25. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús le dice a estos que querían seguirle, vosotros me seguís porque habéis visto las señales en el cielo de lo que hago, o me seguís porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿De qué pan habla aquí Jesús? Porque hay muchos que siguen a Jesús porque Dios cubre sus necesidades y le alimenta su cuerpo, o le seguimos a Jesús porque Él es el alimento de nuestra vida. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ¿quién es el que daba el maná al pueblo? ¿Moisés o el Señor? ¿Quién lo daba? El maná, ¿quién era el que proveía el maná a Israel para poder sobrevivir en el desierto? Fue el Señor. ¿Tú quién crees que te quiere dar de comer para que vivas espiritualmente? ¿Quién? Es Jesús. Porque Él es el pan de vida. Él se revela a nuestras vidas como el pan de vida. Y solo podemos vivir espiritualmente, solo podemos seguir a Jesús en el camino, no por las señales que vemos que Él hace, no porque comimos el pan y nos saciamos, sino podemos vivir espiritualmente, seguir a Jesús en el camino porque le comemos a Él. Él es el alimento de nuestra vida. Nos saciamos de Él en cada comunión que tenemos, que Él, cada vez que nos ponemos delante de Dios en nuestras vidas, su alimento es Él para nosotros. Y Él se revela a nuestra vida como el pan del cielo. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 35, Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree jamás tendrá sed. Jesús se revela a nuestras vidas como el pan del cielo. Y Él es el pan que vino a dar vida al mundo. Y si tú te sacias de Él, si tú comes de Él, puedes seguir a Jesús en el camino. Porque la gran mayoría de los cristianos sabe lo que ocurre, que pronto echan para atrás. Es terrible ver la falta de firmeza en el llamado de Dios, en el compromiso personal en sus vidas con Cristo, en el compromiso personal con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay incentivos en nuestra vida para poder continuar siguiendo a Jesús en el camino. Nosotros alimentamos nuestro cuerpo todos los días. Si tú no comes, tarde o temprano, morirás. Yo no conozco a ningún hombre que haya ayunado 40 días más que a Jesús. Y hay que ayunar 40 días. Ahora, en esa debilidad en la que estaba Jesús, porque el diablo vino a tentar a Jesús no el primer día que fue al desierto. El diablo es más listo que nosotros. Esperó 40 días. ¿Para qué? Para ver la flaqueza
de la carne de Jesús. Algunas veces pensamos que el diablo viene a tentarte el primer día que das un paso para seguir a Jesús. No, el diablo no va el primer día, espera el momento oportuno para tratar de ver que en tu debilidad, en tu flaqueza, pueda tentarte y pueda desviarte del plan de Dios en tu vida. Y el Señor lo que quiere mostrarnos a nuestra vida es que solo podemos seguirle a Jesús en el camino si el alimento de nuestra vida, si el sostén de nuestras vidas es Él. Y esto para muchos cristianos es algo indigerible. No hay esa comprensión en su vida personal de que el compromiso de seguir a Jesús no solamente es una manifestación de rutina religiosa en nuestra vida. Para muchos, la vida espiritual es hacer excursiones los jueves y los domingos para venir al culto. Y esas excursiones no son suficientes para tener una vida abundante en nuestra vida. La vida abundante que habla Juan de ella, en la cual Dios promete a aquellos que le siguen y que le aman, es una vida espiritual donde tenemos comunión diaria personal en nuestra vida. No esas excursiones que hacemos un día a la semana al culto. Eso no es suficiente. Los que vuelven atrás es porque no tienen el sustento de la revelación de la palabra, de la comunión con Dios en nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Pues que flaquean y vuelven atrás. Lo que más nos descalifica no es poner a Dios primero en nuestra vida. Eso descalifica a muchos, porque Dios nos prueba. Quiere ver en tu corazón si Dios es primero. Lo que más nos descalifica en nuestra vida es que pretendemos vivir espiritualmente sin tener comunión con Dios. Eso no funciona, queridos. Los mayores fracasos en nuestras vidas, y quiero hablar en primera persona, en mi vida, comienzan cuando pretendo vivir la vida cristiana por mí mismo. Cuando yo soy el que hace las cosas. Yo soy el súper hacedor de las cosas. Y he comprendido que la vida cristiana no soy yo el que la vivo. Es Cristo que la vive en mí. Es Él en mí. No soy yo, porque yo sé lo que yo puedo hacer. Yo no voy a hacer absolutamente nada, porque entre mi carne, los impulsos carnales en nuestra vida, este corazón sentimental y engañoso que tengo, no me llevan por el camino a la vida eterna, sino me llevan por otro camino diferente. Si tú quieres ser cristiano, tienes que dejar a Cristo que viva en ti. ¿Y cómo puede vivir Cristo en ti? Solo hay una manera posible: muriendo nosotros. Esa muerte en nuestra vida, esa actitud de nuestro corazón, decirle: Señor, hágase tu voluntad en mí, llámalo como quieras. Esa actitud de rendirnos, de decir: Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo, todo lo que hago lo hago por lo que veo en ti. Pero seguimos intentando ser cristianos por nosotros mismos y eso no funciona. Yo veo muchas personas que lo único que conocen de Jesús es lo que han oído o lo que han leído. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? Muchos leemos la Biblia con el propósito de alcanzar conocimiento. No leemos la Biblia para encontrarnos con el Dios que está en la Biblia. Porque la palabra de Dios revela la persona de Cristo, no teoría, vivencias en nuestra vida. Pero claro, eso tiene un peligro. El peligro es que la letra, dice la palabra de Dios, mata. Cuando leemos la palabra solo con la idea de adquirir conocimiento teórico en nuestra vida y no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida personal, entonces eso se convierte en un arma de doble filo. Porque hablamos mucho de la Biblia, tenemos mucho conocimiento, pero no asimilamos nada en nuestra vida. No sirve.
Podemos tener la cabeza muy grande para predicar muchas cosas. Tener sermones que levantan, aplausos, pero si eso es puro conocimiento, teoría, no sirve de nada. Y no solo la letra mata, la letra, dice la palabra de Dios, envanece. Claro, cuando te pones el micrófono y sale, y claro, ese es el problema. Y no es eso lo que Dios quiere de nuestra vida. Lo que Dios quiere de nuestra vida es que lo que tú y yo podemos testificar en nuestra vida, las palabras que salen por nuestra boca, las expresiones del amor de Dios en nuestra vida, son como consecuencias de la vida que hay dentro de nosotros, no del conocimiento, la teoría adquirida. En el huerto del Edén, la serpiente inoculó un veneno sobre Adán y Eva. Un veneno que les llevó a ponerse en rebelión contra Dios. Porque el conocimiento envanece. ¿Qué le dijo la serpiente a Adán y Eva? Con que el Señor os ha dicho que si coméis del árbol que está en el centro del huerto, moriréis. ¿Y qué le dijo la serpiente? No, no moriréis, sino que seréis igual a Dios. Yo digo, cuando viene la serpiente y inocula ese veneno en nuestra vida, porque la serpiente actúa igual, inocula ese veneno en nuestra vida, eso nos hincha. El veneno de la serpiente hincha a las personas. El conocimiento envanece. Muchas personas no se puede ni hablar con ellos. Está la supremacía de la teología en la que viven sus vidas, que han perdido la perspectiva de la realidad en la que viven. Es la serpiente que pone sus dientes sobre nosotros, inocula ese veneno. ¿Para qué? Para ponernos en rebelión contra Dios. Pero ¿por qué Adán y Eva? ¿Por qué la serpiente les dijo que querían ser como Dios? Porque Dios hace una cosa que tú y yo no podemos hacer, que es hacer lo que Él quiere. Y ese era el pecado de Adán y Eva. No solamente la desobediencia por tomar lo prohibido, sino porque ellos en su corazón querían ser como Dios para hacer lo que querían. Esa es la causa de la rebelión de nuestro corazón. Por eso fueron expulsados del huerto. Porque querían ser como Dios en el sentido de que querían hacer lo que le daba la gana. El Señor es el único que tiene la prerrogativa de decir, yo hago lo que quiero. Yo sé que Dios hace lo que Él quiere, porque Él es el Señor, el dueño, es el soberano, y tú y yo no podemos tener injerencia en las cosas que hace Dios más que por su misericordia y por nuestras oraciones. Amén, queridos. Pero no somos así nosotros. Claro, Adán y Eva explotaron, es la semilla de la rebelión que la serpiente puso en ellas. Mucho conocimiento, mucha teoría, pero poca vida dentro de la palabra. Entonces, no nos sirve, porque lo que Dios quiere es alimentarnos espiritualmente en nuestra vida. Y la teoría no alimenta. Alimenta la experiencia que nosotros tenemos personal en nuestra vida con la palabra, en la oración y en la comunión los unos con los otros. No hay otra forma en la que tú puedas alimentarte espiritualmente en tu vida. Y lo que Dios anhela de ti no solamente es que darte de comer para el cuerpo. Eso para Dios es fácil. Lo hace con los lirios del campo, con los pájaros del campo. Dios los alimenta a todos ellos. Y también provee para nuestra vida. Pero eso es secundario. Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Decimos, Señor, tú eres el pan de vida para nosotros. Tú eres el que alimentas nuestras vidas. Somos tan espirituales como somos capaces de asimilar la palabra de Dios en nuestra vida. Las vivencias del Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestra comunión con Él, que es la expresión de nuestras oraciones, de nuestra comunión con los demás. Y de la presencia de Dios en nuestra vida. Dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron.
Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Este mensaje, este discurso de Jesús, para muchos era imposible de asimilar. Porque el hombre trata de acercarse a Dios y se quiere acercar haciendo méritos, diciendo yo soy más bueno que el que está a mi lado. Y de esa manera obstruimos, impedimos que podamos alimentarnos espiritualmente en nuestra vida. Este grupo de personas decían, Señor, ¿cómo podemos comer tu carne? ¿Cómo podemos beber de tu sangre? ¿Cómo podemos alimentarnos de ti? Y esta es la pregunta que tú debes de hacerte en tu vida. No que acudes al culto para guardar las formas, no que te has comprometido con el Señor por alguna promesa que Él quiere que cumpla en tu vida, vienes a la reunión, no porque estás agradecida, sino porque sabes personalmente en tu vida que si no tienes comunión con Él, si no le comes a Él su carne y su sangre, si no bebes del Espíritu todos los días en tu vida, vas a morir espiritualmente. Y resucitar un muerto, te digo, no es tan fácil, ¿eh? Jesús resucitó a Lázaro, pero espiritualmente volver de la muerte a la vida a uno que era creyente no es fácil. Es más fácil el nuevo nacimiento en alguien que está muerto que en alguien que estando vivo muere y hay que volver a resucitarlo de nuevo. Tenemos que aprender a comer a Jesús, alimentarnos espiritualmente en nuestra vida, para que la vida que hay en nosotros sea manifestación de lo que Cristo está haciendo dentro de nuestras vidas, en nuestro corazón. Amén, queridos. Más abajo, versículo 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios transforma sus palabras en nuestra vida, en alimento espiritual. Nos nutrimos de Él, comemos de Él, porque la palabra de Dios se vivifica en nuestra vida. No es teoría, no es religión. Es vida que Dios da, que da el Espíritu Santo, a la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo que sostiene nuestra vida, el andamiaje que sostiene nuestra vida, no es una ingeniería de cuánto haces o tú dejas de hacer. A veces queremos cubrir nuestras vidas en la apariencia de que queremos seguir a Jesús, venimos a los cultos, levantamos oración, leemos un poco la Biblia. Eso es muy insuficiente. Tienes que vivir espiritualmente en tu vida y eso solo es posible cuando asimilas la verdad, la palabra de Dios. No la palabra como una teoría, sino como una experiencia en tu vida. La palabra de Dios es como la cáscara de la banana. Ninguno de los que estamos aquí comemos cáscara, tú comes el interior, la banana. Tú lees la Biblia, si solo lees la Biblia para tener conocimiento, eso no tiene vida. Lo que tiene vida es que Dios ponga sobre la palabra su espíritu para que eso produzca, sea rema en nosotros. Amén, queridos. La Virgen María no tuvo una experiencia con la teoría, sino con el rema de la palabra de Dios. Le habló el Señor, le habló el ángel y ella dijo, Señor, hágase como tú quieras, hágase tu voluntad, no la mía. Ella tuvo una experiencia con el rema de la palabra de Dios, no con la teoría religiosa. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos de los discípulos volvían atrás. ¿Por qué? Porque querían jugar a la religión. No estaban dispuestos a comer espiritualmente en su vida. Les produce más beneficio en sus vidas esa forma de vivencia en el Evangelio que realmente asimilar la verdad, comer la verdad, vivir la verdad en sus vidas. Cumplir y aplicar la palabra de Dios en lo que hacen. Y Pedro le dijo: Señor, ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida, solo tú puedes darnos de comer espiritualmente en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estoy dando vueltas para llegar siempre al mismo lugar. Él es el pan del cielo, es el pan que viene a dar vida al mundo. Y tú y yo, para poder seguir a Jesús en el camino, le necesitamos a Él en nuestras vidas. Amén, queridos. Si no le tienes a Él, tarde o temprano flaquearán tus fuerzas. Hay personas que corren la carrera de la salvación como si corrieran en una cinta estática. ¿Has visto esas cintas que hay en los gimnasios? Corres, 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 pero no avanzas un centímetro. ¿Por qué? Porque corremos la carrera de la salvación pensando en nuestro esfuerzo. Y tenemos que correr la carrera de la salvación pensando en alimentarnos de Él cada día. Solo así llegarás al final. Solo el que persevere hasta el fin en su comunión con Dios llegará al final. El resto hacen un gran esfuerzo, les ves sudar, pero no han recorrido ni un centímetro en el camino de la salvación. No vayas al gimnasio a ejercitar el cuerpo. Ejercita tu espíritu, comiendo y bebiendo de Él. Amén, hermanos. Pedro negó a Jesús En Lucas, en el capítulo 22. Luego lo puedes leer en tu casa. No da tiempo ya. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Conocéis el texto? Señor, daré la vida por ti si es necesario. Y Jesús, ¿qué le dijo? Antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. No, perdón, antes del gallo cante, vas a negarme 3 veces. Perdón. Se me van los números ya. ¿Sabes? Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar. Como Jesús sabe que tú y yo también le vamos a negar. Eso no lo sabías, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque yo a veces pienso, oh Señor, qué frustración no poder ser como tú quieres. Pero ya no me deprimo más. Ya he decidido decir, bueno, Señor, lo que no puedo hacer en mí es porque tú no estás en mí. Y tú no puedes vivir la vida cristiana por ti mismo. Esa idea de Pedro de querer él vivir la vida cristiana. Porque Pedro estaba dispuesto a todo. Ahora, no había condiciones en su vida personal para poder cumplir con aquello que decía. Y muchas veces nosotros somos así también. El Señor ya sabía que Pedro iba a fallar y se lo dijo. Como sabe que tú y yo vamos a fallar, le vamos a decepcionar en alguna manera o medida en nuestra vida. Pero no te deprimas más, porque el Señor ya lo sabe. Él no tiene ninguna expectativa con nosotros. Sabe lo que somos. Sabía que Judas le iba a negar, a fallar, le iba a entregar. Sabía que Pedro le iba a fallar. Sabe que tú y yo, tarde o temprano, si tomamos el camino que tomó Pedro, vamos a negarle. No le negaremos con la boca, le negaremos con los hechos. Si Él aparta su testimonio de nuestra vida, ¿qué podemos hacer? Nada, más que pecar, hacer lo malo, dar mal testimonio. Cuando tú quieres vivir la vida cristiana por ti mismo, ahí comienzan los conflictos en nuestra vida personal. Es decir, yo puedo,
yo soy suficiente. Y esa idea religiosa de que tú puedes es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza. Tú no puedes y yo no puedo. Podemos en Cristo. Cristo en nosotros es capaz de cambiar esa tendencia de nuestro corazón. Y a veces sostenemos nuestra vida en una apariencia de santidad que se sostiene por nuestro testimonio personal. Pero si tú sostienes tu vida por ti mismo, con tu testimonio, es cuando empiezan los conflictos. Lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida es tener testimonio de lo alto en nuestra vida. De que Él en nosotros mantenga el testimonio cristiano de lo que hacemos. Porque tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Como Pedro, fallar, negarle, volver atrás, refugiarnos en la frustración de querer y no poder. Esa idea de que tú y yo podemos vivir el cristianismo, eso es un absurdo. La vida que vivimos ya no la vivimos en nosotros, es Cristo viviendo en nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas. Y eso solo es posible, como te he dicho antes, cuando somos capaces de morir, ir a la cruz. Jesús llevaba las señales de la cruz en su vida, las señales de tu pecado y del mío en aquella cruz. Llagas abiertas desde el pescuezo hasta los pies. Le abrieron en carne viva. Tomaron un látigo con puntas metálicas y lo golpeaban desde el cuello hasta los pies y lo abrieron como abren, bueno, lo zanjearon. Y Él lleva los estigmas de la cruz en su vida. Las marcas de tu pecado y del mío. Por eso murió en la cruz del Calvario. Nosotros, cuando vamos a la cruz, también tienen que manifestarse en nuestra vida los estigmas de la cruz. No es un castigo físico, sino el reflejo, la vida en nosotros, de que estamos en esa cruz crucificados con Cristo. Amén, queridos. Las señales de esa cruz tienen que ser vigentes en nuestra vida. Y solo se producen cuando vas a esa cruz, cuando estás dispuesto a morir. Solo Dios puede crecer en ti si tú mueres, no hay otra opción, no hay otra manera posible. Y a veces llevarnos a ese punto en nuestra vida, como el Señor llevó a Pedro, le costó mucho. El Señor visitó a Jesús, llamó a Pedro 2 veces. La primera fue en Lucas 5, ¿recordáis? Cuando el Señor lo va a buscar al lago de Tiberias, a él y a otros 2, para hacerlos pescadores de hombres. Cuando Jesús llamó a Pedro, lo llamó después de una noche de pesca fracasada. No habían pescado ni un solo pez. ¿Recuerdas el texto? Lucas 5. Y vino Jesús y le dijo, echad la red al lado derecho. Y echaron las redes, Pedro y los que estaban en la barca, y la barca se llenó de peces. Al ver Pedro ese milagro tan impresionante, se bajó de la barca y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y en verdad, cuando Dios nos llama, no lo llama por los dignos que somos, ni por el currículum que tenemos en nuestra vida. Nos llama sabiendo lo que somos, pero Él quiere obrar en nuestra vida. Él quiere perfeccionar su obra. El que comienza su obra en nosotros la va a terminar. Y cuando Pedro negó a Jesús, después el Señor lo volvió a llamar de nuevo. Juan, capítulo 21, un texto impresionante de la palabra de Dios, de cómo Dios quiere restaurar y no desiste de aquellos que aun habiéndole negado, el Señor sigue insistiendo en que cumplan con el llamado de Dios en su vida. Evangelio de Juan, capítulo 21, vamos a leerlo rápido. Evangelio de Juan, capítulo 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Era una afirmación rotunda y tajante. Porque, ¿sabes por qué? Porque habían negado a Jesús. Porque decía, yo ya no soy digno del llamado de Dios en mi vida. He fracasado como cristiano,
lo único que puedo hacer es volver a hacer lo que sé hacer, que es a pescar. ¿Qué pasa cuando muchos se desencantan de la vida cristiana? Se sienten decepcionados de sí mismos o del pastor o de la obra que Dios está haciendo. ¿Qué hacen? Vuelven a lo único que saben hacer. Y Pedro volvió con otros 7 renegados como él a pescar aquella noche. ¿Y qué pasó? Que de nuevo estuvieron toda la noche pescando y no pescaron absolutamente nada. Pero Jesús tenía un propósito en la vida de Pedro. Y el Señor no desiste tan fácilmente como desistimos nosotros, que volvió para restaurar a este Pedro, a este hombre que Dios había elegido, que Dios había llamado una vez, que le había fallado, sin duda. ¿Cuántas veces no fallaremos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no echaremos la toalla? ¿Cuántas veces nosotros no nos moveremos de los lugares celestiales donde Cristo nos ha sentado para sentarnos en otras sillas? Dice la palabra de Dios que no nos sentemos en silla de escarnecedores. Luego hay diferentes lugares donde tú puedes reposar tu vida. Y cuando tú apartas tu vida del reposo de Dios, es cuando empiezan los problemas en nuestra vida. Y Pablo había dicho, ya no sirvo para más, he negado a Jesús, soy un desastre, soy un fracaso. ¿Qué hago? Vuelta a pescar. Pero Jesús no piensa así de nosotros. Y Él dice que no desiste. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ahí fue a por Pedro. Y ahí se presentó a Jesús en aquella playa, en las orillas del lago de Tiberias, aquella mañana, estaba amaneciendo, y los discípulos lo vieron desde la barca a Jesús, y le dijo, ¿habéis pescado algo esta noche? ¿Tenéis algo para comer? Parece una pregunta insignificante, que Dios te pregunte a ti si tienes algo para comer. Los que están a tu lado van a comer de ti si tú tienes algo asimilado, comido en tu vida. Lo que pasa muchas veces a nuestro alrededor es que las personas no se pueden alimentar de nuestras vidas porque nosotros no estamos llenos de la presencia de Dios. Y tú a un bebé no le puedes dar de comer comida sólida, tienes que darle pecho. Y hay bebés espiritualmente alrededor nuestro que necesitan darles el pecho, en el sentido de que necesitan de comer de nosotros. Qué hermoso es que tú puedas alimentar a los que están contigo. Estas epístolas que están escritas en la Biblia son alimento para nuestra vida. Es de la experiencia de Pedro en su vida, de Pablo, de los apóstoles, que tú y yo podemos hoy alimentarnos en nuestra vida. Hay leche espiritual, hay alimento sólido, hay bife de chorizo, pero necesitamos comer. Y Pedro no había aprendido eso en su vida. Por eso Jesús volvió de nuevo aquel día a aquella playa, al lago de Tiberias, y le preguntó, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué le dijeron los discípulos? Señor, no hemos pescado nada en esta noche. Toda la noche pescando y no tenemos nada. ¿Qué le dijo Jesús de nuevo? Echa tu red, ¿a dónde? ¿A qué lugar? Al lado derecho. Parece que en el reino de los cielos no hay lado izquierdo, solo hay lado derecho. Las ovejas están sentadas ¿a dónde? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Al lado derecho. No al izquierdo. Pero eso solo es para que tú pienses, te lo digo. Y le dijo Jesús, echad las redes. Y echaron las redes. Y al ver la gran pesca que habían tomado aquella mañana, los discípulos dijeron, es Jesús, es Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Saltó de la barca, se ciñó y fue corriendo hacia la orilla del lago de Tiberias. ¿Y qué encontró allí? ¿Quién estaba allí? Estaba Jesús. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba preparando un desayuno, comida para Pedro. ¿Dónde había pescado Jesús los peces y dónde había traído el pan? No lo sabemos. Pero fue el Señor el que preparó la comida para Pedro. No Pedro volvió de lo que había pescado. No, eso lo dejó allí.
cuando llegó a orillas del lago de Tiberias, se encontró a Jesús, ¿con qué? Con el desayuno preparado. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos quiere dar a comer espiritualmente en nuestra vida. No somos nosotros. No es las cargas que tú llevas, no es el esfuerzo que tú haces, no es la presencia de Dios en tu vida, es que Jesús es el pan de vida. Amén, queridos. El que quiere darnos de comer espiritualmente en nuestra vida, ¿para qué? Para que no muramos. Y ahí comienza la obra más maravillosa de Jesús en la vida de Pedro. Y Pedro se acerca pensando en que Jesús le iba pues a retar, le iba a cuestionar. Pero Jesús quería restaurar la vida de Pedro. Cuando fracasamos en nuestra vida, cuando nos sentimos decepcionados de nosotros mismos, cuando la vida cristiana es una fantasía en nuestra vida. A ti quizás no te pasa eso, a mí me pasa muchas veces, no sé, muchas veces, que lo que quiero no es lo que hago. Y tenemos que aprender a caminar al lado de Jesús. ¿Para qué? Para que cada día las frustraciones de nuestra vida, que van a venir sin duda, porque no somos tan espirituales como aparentamos, somos más bien débiles. Y él tenía el desayuno allí preparado para Pedro, como tiene el alimento para ti y para nuestras vidas. Porque él es el pan del cielo, es el pan que da vida al mundo. Y cuando comemos de él y bebemos de él, se satisface nuestra hambre y nuestra sed. Y somos un granero para dar grano a los que están con nosotros. Somos un recipiente en el cual la presencia de Dios está en nuestra vida y somos alimento oportuno para las personas que están con nosotros. Pedro tenía un llamado de Dios en su vida, que se lo había dicho Jesús en Lucas 22. Cuando vuelvas, después de haber negado a Jesús y después de haber arrepentirse, cuando vuelvas de esa frustración en tu vida, ve y ¿qué dice la palabra de Dios? Cuida de tus hermanos. Y eso es lo que Jesús quería que Pedro hiciese. Pero primero tenía que restaurar su vida. Pero Pedro era muy duro. Pedro era, amigo, una roca. Su carácter, su manera de ver las cosas. No se dejaba doblegar fácilmente. Y Jesús le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y la pregunta que le hace Jesús lo hace diciéndole, tú me amas con amor ágape, con amor divino. ¿Realmente ha llegado la comprensión a tu corazón de que el llamado que estoy haciendo a tu vida es como consecuencia del amor que tengo por ti? Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo tengo una gran amistad contigo. Yo contigo, sí, todo bien, pero no. Y vuelve Jesús a preguntarle de nuevo a Pedro. 3 veces le preguntó. Y las 2 primeras veces le pregunta con la misma actitud Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas con amor ágape, con amor divino? Utiliza el verbo agapao en griego. Pero no quiero meterte cosas que van a distraernos. Y Pedro le responde con un verbo fileo. ¿Qué dice? Sí, Señor, nosotros tenemos por ti una gran amistad. Eres realmente una persona diferente, impresionante. Pero todavía no había llegado la comprensión a la vida de Pablo. ¿Cómo no llega muchas veces en la comprensión de los cristianos? Yo veo muchas personas que están ausentes de las cosas que ocurren a su alrededor. Los ves en el culto, en las reuniones, y ves personas que todavía no han tenido esa comprensión de lo que Dios quiere hacer con sus vidas. No han comprendido el amor de Dios que tiene por ellos. No entienden cuál es el llamado de Dios en sus vidas. Y yo digo, Señor, a veces uno se pone en el lugar exigente. Bueno, pues a este lo disciplino, no sé qué. No. Ya he comprendido de que eso no lleva a ningún lado. Porque hasta que no llegue la comprensión en nuestra vida de qué es lo que quiere Jesús de nosotros, del amor que Dios manifiesta sobre nuestras vidas, seguiremos ausentes, seguiremos desplazados y no entenderemos el amor de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que Pedro no comprendía. Para Jesús era más importante restaurar la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro iba a ser el apóstol. Iba a tener que conducir a la iglesia. Pero Pedro
No le había llegado esa comprensión a su vida todavía. Como a veces nos llega a nosotros en muchas áreas de nuestra vida. No comprendemos que lo que Dios quiere es lo correcto para nuestra vida. Y hacemos como Pedro. Señor, sí, tenemos gran cariño contigo, eres muy buena persona, pero el Señor no desistió de Pedro. No desiste de ti. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios no se va a echar atrás hasta ver que tú cumplas con el propósito de Dios en tu vida. Solo así el Señor estará complacido de nuestras vidas. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios de verdad? Eso solo es posible cuando el Espíritu Santo en ti te hace comprender estas verdades. Mientras tanto, somos satélites que damos vueltas alrededor del Sol. Pero no comprendemos, no entendemos. Y esa comprensión es la que va a transformar nuestras vidas. Cuando tú te das cuenta realmente en tu vida del privilegio que significa que Dios te llame, el propósito que Dios tiene contigo. Tú no sabes y somos incapaces de ver la dimensión de lo que tu conversión puede significar para los demás. A veces tenemos esta experiencia en nuestra vida y no tiene significado para nosotros. Sí, conocemos al Señor, estamos contentos, nos hace salvos, nos limpia de nuestros pecados. Parece que nuestra vida se queda solamente ahí, no damos un paso más. Y entonces perdemos la oportunidad de seguir a Jesús, de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús restauró a Pedro. Él se dio cuenta. Le costó un poquito, como nos cuesta a veces a nosotros, pero comprendió cuál era el propósito y el llamado de Dios en su vida. Y eso solo es posible cuando el Espíritu Santo te revela a ti y a mí cuál es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y es así. Pero nuestra vida solo es posible si Cristo vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, decía Valen. Tu vida vale más que 4 paredes, que un local de culto. Tu vida personal es el lugar que Dios ha elegido para tener comunión contigo, para que Dios manifieste en nuestra vida las verdades que nos llevarán al cielo. Amén, queridos hermanos.